comenzando el año y gracias a Dios recuperándome de la fractura de tibia y peroné, estoy participando nuevamente con Patricio y con Ricardo en un nuevo programa de Tecnificando el Agro. Hoy estamos en el municipio de Campo Viera, pegadito a la Ruta Nacional 14, y vamos a hablar de un emprendimiento familiar que tiene una muy linda historia, porque esta chacra era del abuelo de Damaris Diemchilo, la cual su abuela sigue viviendo, su mamá sigue viviendo, son productores típicos de esta zona y han hecho una labor muy interesante para hacer un nuevo emprendimiento como es el cultivo de frutilla en invernáculo. Bueno, Damaris, muchas gracias por invitarnos, te felicito por lo que estamos viendo, pero me gustaría que nos contara un poco cómo una contadora pública se ha metido, evidentemente la sangre y la tierra colorada la tenés muy adentro, cómo se ha animado a hacer un tipo de emprendimiento de estas características y cómo nació la idea de hacerlo. Buenas, bueno, la idea nació porque desde chiquitita siempre me gustó la frutilla, entonces mi abuela tenía una huerta chiquitita con unas plantas de frutilla y siempre parece que miraba a ver si estaban o no las frutillas rojas, le calculaba desde que estaba la florcita hasta que iba todo el proceso hasta que maduraba. Y como que es una fruta que siempre me gustó, me llamó la atención y muy difícil de conseguir en Misiones. Entonces me puse a investigar cómo producir frutilla acá. Y empecé a estudiar y encontré unos trabajos que publicaban el tema de la semihidroponía y que era viable en Misiones. Me súper llamó la atención porque la frutilla conocida para todo es que se produce en lugares fríos. Bueno, me puse a investigar y dije, vamos a intentarlo, charlé con mi familia, me dijeron que sí, y bueno, y nos pusimos a trabajar con Diamela Frutilla. ¿Por qué llamé la frutilla? Bueno, el nombre era todo un tema porque no sabía qué nombre ponerle, y bueno, mi nombre es Damaris Diamela, entonces le pusimos Diamela. Damaris, evidentemente esta estructura es una estructura que tiene un costo importante como inversión, como para alguien que se inicia. Un poco arriesgado quizás invertir tanto. Me gustaría que nos comentara, nos describiera la estructura que ustedes armaron con tu mamá y con toda la familia. Sí, tiene toda la razón porque es bastante costoso. Bueno, diseñé un proyecto desde cero, sabiendo que no tenía nada de experiencia en la parte de frutilla. Sí, como usted dijo al inicio, del agro toda la vida, porque si bien mi profesión hoy en día es contador público nacional, me dedico a la profesión, sé lo que es trabajar en el campo. Y bueno, diseñé un proyecto y lo mandé al Fondo de Crédito de Misiones. Bueno, fueron varios meses del proceso, pero se aprobó y bueno, pudimos hacer el proyecto entero. Más otros ahorros que bueno que yo tenía y bueno, llegamos al total, pero sí. Y bueno, y el riesgo, si no corres riesgo, no vamos a tener nada hoy en día, entonces apostar y acá estamos. ¿Hace cuánto comenzaron con los cultivos? Y comenzamos con el cultivo en el año 2019. En septiembre del 2019 empezamos la construcción. Nos llevó un mes toda la construcción del vivero. Se marcó el lugar y se comenzó la obra. Y los primeros días, el 12 de octubre del 2019, comenzamos la plantación. Se plantó la mitad del invernadero primero y después fuimos completando el resto de lo que teníamos libre. Un poco una de las problemáticas de Misiones es el origen de los plantines. Son plantas que la frutilla con muchos problemas de enfermedades y a veces de problemas de ácaros que malogran las plantaciones. Hemos tenido algunas historias tristes de algunos productores que han malogrado sus plantaciones. ¿A quién le adquiriste y cómo fue toda la logística para traerla? Bueno, la primer compra la hice a un vivero de Neuquén, que me mandó los plantines en colectivo. Fue una semana que tardó, casi, casi me muero porque llamaba por teléfono a ver si llegaron los plantines, no llegaban, no llegaban, no llegaban. Muy buena la calidad. Sí, el tema de, como usted dijo, sostener las enfermedades posteriores, porque llega con vida el plantín y después te das cuenta que venía con un hongo o
algo extraño. Bueno, nosotros lo que hicimos fue desinfectar todo en la llegada de los plantines. Fueron todos plantines frigo, que había que limpiarle, venían con raíces largas, se le limpió la parte de arriba el tallo que era muy pequeño, venían cajas en colectivo, o sea que era muy estresado, claro. Sí, muy estresadas. Le ponías en agua y cuando le plantamos, era mi primera experiencia, y le miraba y decía, esto no va a vivir, porque la realidad, cuando vos le mirás al plantincito tan chiquito, le cortamos las raíces, le plantamos y bueno, a las 2 semanas empezó a brotar, y ahí no paró más. El centrito empezó a estar verde bien fuerte y empezaron a salir hojas, y ahí era la alegría de venir todos los días y ver que cada día estaba una hoja más grande o más hoja o ya estaba en crecimiento. ¿Qué variedades tenés? Comenzamos con la variedad San Andreas, que es la más común pareciera, que es la que me comentó un productor de la zona, que era la mejor para plantar en Misiones. Y después con el tiempo y ya teniendo más experiencia, me animé a plantar Albión y Festival. ¿Y en qué se diferencian estas tres variedades? Una más rústica que otra, el tamaño de frutilla. Hoy, después de tu experiencia, si tenés que multiplicar esta producción, ¿con cuál te quedarías? Bueno, es mucha la diferencia se nota mucho la diferencia entre las variedades. La San Andrea es una fruta más pequeña que es especial para el congelado. Es una fruta roja, bien roja y más pequeñita. No logra tamaños muy grandes para vender en fresco, sí para el congelado o para mermelada o otros procesos. La Albión, que fue una variedad recomendada por el vivero, que yo no le tenía mucha esperanza porque leí las características y me parecía que no iba a andar en Misiones. Una fruta súper grande, la mejor para vender en fresco. Y la Festival, que compré algunas para probar, es la que más me gustó, digamos, porque es una fruta bien triangular, y también logra lindos tamaños para vender en fresco. Y igual, hoy en día me quedaría con la Albión, que es la fruta que mis clientas de repostera le encanta, porque es una fruta grande y que se hace lucir en todos los postres. Seguimos charlando con Damaris Dianchilo, la productora de frutillas aquí en Campo Viera, y me gustaría entrar un poco más en detalles acerca de la construcción, qué medidas tienen y cuál es un rendimiento esperado que pueden tener con estas distintas variedades de frutilla. Sí, el invernadero es de 8 por 50 metros y tenemos alrededor de 7.500 plantas hoy en día. La capacidad del invernadero es para 8.000 plantas. Estamos justo completando el último sector. Y la cantidad estimada de kilogramos es de 750 gramos por planta. Hay estudios que no se hicieron, en Misiones no hay mucha información, pero estudios que revelan que en Argentina llegan a los 1 kilo por planta. Contame cómo has construido las canaletas, cuál es el sistema de riego y lo más importante, todo el trabajo que lleva la elaboración del sustrato que vos usás. Sí, las canaletas las hicimos con plástico, en este caso ocupamos Agropol y le copiamos la idea a otro productor de abrochar con una abrochadora común de papelería, broche por broche para armar toda la canaleta. El sustrato está preparado con cáscara de arroz carbonizada, que adquirimos la cáscara de arroz del molino, que estaba seca, digamos, y la carbonizamos nosotros. Y después la mezclamos con turba también, y ese fue el sustrato que preparamos, que solo sostiene nomás las raíces. El sustrato solo sostiene las raíces de la planta de frutilla, solo para que ella pueda sostenerse en un lugar y no estar en el agua, digamos, porque en el agua no sé si podría formar todas las raíces que tiene y sobrevivir. Y en cuanto a se prepara un caldo y el riego es semanal, digamos, con un día de descanso. ¿Cuál es el origen del agua que ustedes usan para el riego?
Bueno, el origen del agua que usamos para el riego es de agua de pozo perforado, que al inicio tuvo unos inconvenientes por el tema del pH, pero se pudo salvar rápido, digamos. Vemos una adicional en tu estructura que es la protección en este verano con el uso de media sombra. ¿Cómo es el manejo que das a la misma y si esto en algún mes lo retirás? Sí, la media sombra la colocamos porque en la temporada de verano, con el sol muy fuerte, daña demasiado las plantas que están en la parte de arriba. Entonces no producen, porque tanto sol empieza a quemar las hojas y no llegan a desenvolverse. Entonces la media sombra está aproximadamente 6 meses, desde noviembre más o menos, y la retiramos cuando llega el invierno, porque vemos que la planta ya empieza a necesitar más sol. Contame, Damaris, para una estructura como la que estamos viendo, ¿cuál sería la mano de obra recomendable para poder hacer todas las tareas de tiempo y forma, no solo de plantación, sino también de cosecha? Bueno, trabajamos, mi mamá y yo por lo general. Es un sistema súper intensivo, la frutilla es una planta delicada, por eso el costo también que tiene. Bueno, y hay tareas que todos los días tenés algo para hacer. No es solo, por ejemplo, solo cosechar, sino que tenés, bueno, primero la plantación, después la planta empezaba a tener flores, pero no llegaba a la cantidad de hojas. Tenía, por ejemplo, 3 hojas y 2 florcitas. Esas 2 florcitas había que cortarle porque necesitábamos que alcance las 5 hojas mínimo. Bueno, y ahí hay que ir sosteniendo que bueno, tiene flores, primero tenés que revisar las flores si están bien. La polinización también es muy importante. En este caso contamos con abejas. Bueno, y ahí va avanzando el proceso del, bueno, la florcita, la frutita, y hay que evaluar que las frutas estén todas lindas, o si no le sacás para que la planta no pierda fuerza en esas frutas deformes. Después la cosecha y de nuevo empieza el ciclo de la poda, que tenemos que podar los gajitos, digamos, nosotros le llamamos, donde carga todas las frutillas. Contame con qué entretiempo, con qué frecuencia hacen la cosecha de fruta para el mercado local. Ahora, en este periodo que no es el más fuerte de producción, estábamos teniendo hasta la semana pasada todos los días cosecha, de 5 kilos mínimo por día. Pero cuando es temporada de frutilla, se pueden sacar de 10 kilos para arriba por día. ¿Ustedes están previendo la propia producción de plantines para futuras campañas o, como gente me ha preguntado en las redes sociales, si disponen también de plantines para comercializar con productores de la zona? Sí, ahora en este momento, justo es época de estolones, entonces comenzamos a producir plantines propios y tenemos algunos a la venta en este momento. ¿Cuáles son los lugares comerciales en los cuales en Oberá tienen mayor demanda de esta fruta fresca producida aquí en Campo Viera? Los lugares que más demandan son las reposterías. Tenemos una linda gama que ya nos volvimos amigas, digamos, porque siempre nos compran. Sí, un vínculo con las reposteras, que es lo que más salida de frutilla tengo. Y después también por ahí alguna heladería o algo así de comercio. ¿Cuáles son los formatos normales que usás para comercializar tu frutilla? ¿Las vías? Empaques Sí, no, vendemos desde medio kilo, 1 kilo, y después tengo cajitas de 2 kilos y de 2,5, que es más o menos acorde a lo que demanda siempre el cliente. Para tener idea y cerrar este bloque, un precio de referencia aproximado para que la gente sepa cuánto puede valer tu frutilla en el mercado local. Y ahora está 500 pesos, pero hay que estimar que la frutilla es algo que varía mucho. Entonces, como ahora no hay, entonces, bueno, en las fruterías alcanza valores de 800 pesos, pero nosotros la estamos comercializando a 500 pesos. Seguimos charlando con Damaris, una mujer muy inquieta, muy activa en todos los frentes, y me gustaría saber un poco cómo estás pensando el futuro de esta actividad aquí en Campo Viera. Bueno, me gustaría ampliar otro invernadero nuevo.
Primero completar el que tenemos, pero ya tenemos los plantines y tendríamos que en esta semana estar plantando lo que resta, que son 200 plantines más o menos. Y bueno, me gustaría ampliar con un nuevo invernadero y también dedicarme al tema de los plantines. Para comercializar plantines también, además de la frutilla fresca, porque hoy en día lo que hacemos es comercializar frutilla fresca nomás. Y bueno, ahora comenzamos a plantar plantines, vender plantines también. ¿Cómo te ha resultado el sistema de semi-hidroponía con este sustrato? ¿Has visto otros sustratos mejores? ¿Con este te va bien? ¿El sistema de canaleta transparente y no opaca que hemos visto en otros modelos? ¿Cómo es la producción con este paquete tecnológico que vos estás aplicando? Bueno, hice sí varios experimentos en cuanto al sustrato, pero todos me dieron el mismo resultado. Quiere decir que el secreto está en el riego y no en el sustrato, porque hice distintas pruebas, distintos ensayos, y de todos se logró el mismo resultado, la misma cantidad de floración, la misma cantidad de fruta. Sí hubo por ahí más crecimiento en cuanto a los que tenían mayor nitrato, entonces como que se desarrolló mejor la planta. Pero hoy en día creo que el sustrato preparado es exitoso. En cuanto a las canaletas que son transparentes, sí, yo tengo experiencia, pero a partir de hace un mes, en canaletas oscuras. Pero no, al inicio de la construcción del invernadero no se hicieron canaletas oscuras por una recomendación de un técnico que me había sugerido que haga canaletas transparentes o blancas, porque por el sol iba a calentar demasiado si era negro y iba a quemar las raíces, digamos, de las plantas. Contame cuál es la cinta de riego que estás usando en tus canaletas para el riego de la frutilla. La cinta de riego es una cinta que tiene perforaciones cada 10 centímetros. ¿Y quién es el responsable de armar la solución madre para el fertirriego, que es la clave, si se quiere, del éxito o del fracaso de todo este emprendimiento? Bueno, tuve largas noches de lectura y bueno, armé un riego semanal que consiste en un caldo que se prepara en el tanque, pero el secreto está en preparar la solución y instantáneamente, bueno, luego de revolver, realizar el riego, no dejarlo parado, claro, por el tema de la conductividad. Contame también, todo esto uno lo ve con color de rosa, pero seguramente como actividad nueva algunos errores se han cometido involuntarios. Aquel que está pensando en una actividad como esta, ¿de qué debería cuidarse para no poner en riesgo todo este capital, todo este esfuerzo humano que estás haciendo aquí? Bueno, lo que le recomiendo es que no se preocupe con el tema de las temporadas que tenemos en Misiones, de mucha lluvia, mucha humedad, porque como la frutilla es una planta que tiene mucha agua, es normal que se despierta algún hongo que vamos a tener que tratar en ese tiempo por el solo hecho del clima que tenemos. El tema de la lluvia y el sol es algo que le encanta, el mejor ambiente para los hongos, y en este caso en la frutilla también se nota y es muy notorio, más en el tema del fruto. Si justo te tocó un día de lluvia, sol y la fruta empieza a sufrir, digamos, ese efecto. Qué bueno que hay que tratarlo, pero no es algo muy difícil. Y bueno, y es posible producir frutilla en Misiones. Así que el que quiera comenzar la actividad, acá estamos para ayudarle en todo lo que necesite. Uno de los trabajos difíciles de esta actividad es el preparar el sustrato con tanto volumen. Hay que quemar un camión o un camión con acoplado de afrecho de cáscara de arroz. ¿Cómo le fue esa tarea y cómo anduvieron los tiempos para la realización de la misma? Bueno, era con bastante presión porque tenía los plantines en camino y teníamos que tener todas las canaletas preparadas para que cuando arribe los plantines podamos plantar y no hacer esperar el plantín, ya que sufría todo el estrés del viaje.
Entonces, bueno, fue bastante apresurado el tema de la carbonización. No teníamos experiencia, empezamos a plantar, empezamos a carbonizar en pequeños, por pequeños bidones de 20 litros a 40 litros y no rendía porque había que preparar todo el sustrato para todas las canaletas. Y es como usted dice, era un camión con el acoplado entero y nos tocó una temporada de que la cáscara de arroz estaba húmeda, como que estuvo mucho tiempo estacionada, entonces no vino seca y costaba más el tema de la carbonización. Y bueno, y después con el tiempo, cuando nos dimos cuenta de que ya llegaban los plantines y que había que quemar tanto, inventamos el tema de una olla grande y ahí sí empezó a quemar fue más rápido el proceso, porque después aparte de la cáscara de arroz que había que carbonizar, había que mezclar con la turba, entonces era todo un trabajo posterior. Y la cáscara de arroz, cualquier persona que trabaja en el agro y trabaja con ese producto, sabe que se prende fuego y no se apaga más. O sea, vos le dejás en una montaña para que vaya quemándose de abajo para arriba de nuevo, y ya después abrís, le pones agua para apagar y al otro día tenés fuego de nuevo. Y al tener las canaletas de plástico no podíamos preparar el sustrato corriendo el riesgo de que haya algún riesgo de que claro, sí. Entonces, en definitiva hay que hacer todo con tiempo, en lo posible bien anticipado para no estar corriendo a último momento. Pero un poco ya para cerrar y desde ya agradeciendo tu tiempo, ¿cuál es la vida útil que vos pretendés que tenga tanto el sustrato como la canaleta que estás trabajando hoy? Bueno, según investigaciones que leí, digamos, al inicio, tiene una vida útil de 3 años, pero según mi experiencia, tiene más vida útil. Como productora lo digo. Por lo que pude observar, llevan 1 año y medio las canaletas hechas y están bien. Por ahí hay que modificar algunos, bueno, van surgiendo cosas, el sol que quema, entonces hay que ir cambiando algunas cosas, pero 4 años creo que va a durar bien. Bueno, y en cuanto a las plantas, se estima una vida útil de 3 años, pero todavía no llega a los 3 años, pero creo que se le puede estirar más tiempo, porque las plantas hoy en día, con 1 año y medio, están bien fuertes y con fuerza, y creo que si le seguimos cuidando va a poder producirse más tiempo. Desde ya agradecemos a Damaris, a su familia, por todo el trabajo que están haciendo, por colaborar en engrandecer la provincia de Misiones, por mostrar que con trabajo se puede salir adelante. Y bueno, decíamos hoy lo llamativo que siendo contadora pública nacional, administre sus tiempos para hacer tareas extras. Creemos que es un ejemplo a seguir, ojalá haya muchos de estos en la provincia de Misiones. Y bueno, antes de cerrar, como siempre decimos, estamos en todas las redes sociales como Tecnificando el Agro, esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus aportes, y si Dios lo permite, la semana que viene nos vemos en un nuevo programa de Tecnificando el Agro.